Lo que me quedaba para contarles el día de hoy era un modelo determinístico. Y bueno, voy a recalcar respecto de esto que sea determinístico significa que siempre una misma entrada produce una misma salida. Es decir, que si uno no cambia los elementos de la matriz, los resultados siempre son los mismos. Un ejemplo de determinístico es este que había puesto acá, que ya lo habíamos visto, que por ejemplo uno supone que una hembra produce en promedio 3 crías o que una planta produce en promedio, no sé, 20 plántulas y siempre es la misma cantidad. O lo mismo con la supervivencia, ¿no? Si la tasa de mortalidad es 10%, siempre se muere el 10%. No hay variabilidad en estas cosas. Entonces, les voy a contar este modelo determinístico que es el Serval, que lo que tiene de interesante este modelo, y ese es el motivo por el que se los quería mostrar. A ver si puedo achicar esto, capaz que veo el chat. A ver, ahí veo el chat, maravilloso. Lo que tiene de interesante este modelo es que la chica que hizo este estudio no tenía aparentemente los datos adecuados para poder construir el modelo. Entonces, justo nos tocó hacer un curso juntas en Córdoba y bueno, ella ya había tomado todos los datos para su tesis doctoral y yo le di una mano con la construcción de este modelo y ahora les voy a contar cómo hizo. Esta planta es una planta que tiene un objetivo ornamental, fue traída a la zona con ese objetivo, que es de origen europeo y asiático, y produce estas bolitas rojas que tienen 5 o 6 semillas cada una y que se las comen los pajaritos y las dispersan. Y tiene una altísima viabilidad de las semillas y una particularidad que tiene esta planta es que es tolerante a la sombra. Entonces, lo que aparece como una problemática es que justamente esta característica que tiene de ser tolerante a la sombra hace que pasen desapercibidos en lugares donde se instala, donde se establece y se ignora su potencial impacto con el paso del tiempo en ecosistemas nativos, ¿no? Entonces, el objetivo que se propuso Karen en este estudio es estudiar la dinámica de esta planta a través de un modelo matricial para identificar cuáles son los procesos demográficos críticos que permitan pensar en alguna estrategia de manejo para regular la invasión de esta especie, porque es una especie invasora. Entonces lo que hizo esto es lo que hizo Karen para su tesis doctoral, ¿no? Y de estos datos ahora les voy a contar cómo hicimos para armar el modelo. Delimitó 2 parcelas de aproximadamente 150 por 150. Esto que se ve acá, esto marroncito acá, es la playa de estacionamiento del camino del Cerro Otto, donde está el centro de esquí de fondo. Estableció 2 sitios, por acá está el Berghof, por acá donde está esta rayita celeste. Entonces delimitó 2 parcelas en el bosque nativo de Lenga, de más o menos 150 por 150 metros, y en esa parcela lo que hizo fue contar todas las plantas presentes de esta especie, y encontró que había aproximadamente en el área de estudio, el 15% del área era lo que ella llamó área abierta, que es sin bosque arriba, y área cerrada, que está bajo el dosel del bosque de Lenga, ¿no? Una cosa que sabe es que estas plantas no se reproducen en condiciones de sombra. Y también no encontró en sus años de estudio ningún individuo muerto, ningún árbol reproductivo muerto en el área de estudio. Obviamente se morirán en algún momento, pero evidentemente se muere poco.
Entonces, como se observó que tanto las plantas juveniles, las plántulas y los adultos tienen distintas tasas de reclutamiento, de crecimiento y supervivencia según si están en áreas abiertas o bajo dosel, lo que hicimos para este modelo fue establecer 3 categorías del ciclo de vida. Las plántulas, los juveniles, que llamamos juveniles a cualquier planta que tuviera más de un año y que no fuera reproductiva, no importa la edad que tuviera, porque por ejemplo en el sotobosque encontró plantas de más de 30 años no reproductivas, y los adultos, que son todas las plantas reproductivas. Y esas 3 categorías se consideraron en 5 estados posibles, y esto es una novedad respecto de los modelos que les conté el lunes. Porque las plántulas se pueden establecer en áreas abiertas o se pueden establecer bajo dosel. Lo mismo los juveniles, en áreas abiertas y bajo dosel. Y los adultos están solamente en áreas abiertas, pero ahora les voy a contar alguna cosa respecto de la existencia de adultos bajo dosel. Pero donde ella estudió, bajo el dosel del bosque de Lenga, no había individuos reproductivos. O sea, esto sería plántulas, individuos no reproductivos, individuos reproductivos. Entonces, como no se tenían los datos en lo que yo les voy a mostrar ahora, de dónde se instalan las plántulas, lo que se hizo fue suponer que todas las plántulas disponibles se distribuían proporcionalmente entre las áreas abiertas y los sitios bajo dosel. Y después iré mencionando algunos otros supuestos que aparecieron a lo largo del estudio. Entonces, primera cosa que hay que hacer es definir claramente cuáles son las categorías. La categoría de plántulas es cualquier planta de menos de un año, que esa se divide en 2 subclases, según si están bajo dosel o en áreas abiertas, que es lo que llamé acá P sub D y P sub A. Las plantas no reproductivas, como les dije recién, es cualquier planta que tenga más de un año que no alcanzó el estado reproductivo. También en 2 categorías, subcategorías: no reproductivas bajo dosel y no reproductivas en áreas abiertas. Y las plantas reproductivas es cualquier planta que haya alcanzado el estado reproductivo, no importa dónde esté. En el área de estudio estaban solamente en áreas abiertas, que son los bordes de los caminos y esos lugares donde por alguna razón se abre un hueco en el dosel. Entonces, para este modelo lo que hicimos fue considerar una unidad de tiempo de un año. Y el digrafo que tiene, digamos, sería el modelo conceptual para esta especie, para el digrafo, para el ciclo de vida, se diseñó de esta manera. Tenemos las plantas reproductivas, que son los adultos. Acá empecé a cambiar de idea de cómo se llaman. Las plantas reproductivas son los adultos. Los adultos producen semillas y de ahí se producen plántulas bajo dosel y plántulas en área abierta. Las plántulas que están bajo dosel siguen estando bajo dosel y pasan al estado no reproductivo bajo dosel cuando pasa un año. Las plantas en áreas abiertas pasan al estado no reproductivo cuando pasa un año en áreas abiertas. Pueden permanecer en el estado no reproductivo hasta alcanzar la madurez sexual y en ese momento pasan al estado reproductivo. Entonces tenemos como un subciclo del ciclo de vida que está acá, que ocurre bajo dosel, y un subciclo del ciclo de vida que está acá abajo, que ocurre en áreas abiertas y que depende básicamente de cómo se distribuyen los nuevos individuos producidos por cada planta adulta en el sitio bajo dosel y el sitio de áreas abiertas. Entonces, los parámetros que están involucrados en este modelo son el número de plántulas producidas por cada individuo reproductivo, que se establecen con éxito de una unidad de tiempo a la unidad de tiempo siguiente, según estén bajo dosel o en áreas abiertas. Lo mismo con la proporción de plántulas que sobreviven el primer año, que pasan al estado no reproductivo, también según si están en áreas abiertas o bajo dosel. Y también la proporción de plantas que ya tienen más de un año, que
están en un estado no reproductivo y que al año siguiente vuelven a estar en un estado no reproductivo. Que serían plantas, creo, no sé si lo puse por ahí, que a los 6 años ya empiezan a producir semillas. Y después, estos dos números, la proporción de plantas que pasan del estado no reproductivo al estado reproductivo, y ahora voy a hablar de eso un poquito, y por último, la proporción de plantas reproductivas que sobreviven de un año al año siguiente. Entonces, hicimos algunos supuestos adicionales porque ahora les voy a mostrar cuáles eran los datos que Karen tenía. Primero, como no observó plantas reproductivas muertas por razones naturales, sí había tala y esas cosas, pero no por razones naturales, hubo que suponer una tasa de mortalidad, presuponer un valor para la tasa de mortalidad que supusimos que era muy baja porque no había, ella en 5 años de estudio no había encontrado ninguna planta muerta, que supuso que era del 1%. Entonces, el tita ese que aparece en el digrafo, que está en la página anterior, este es 0,99. Segundo supuesto es que ella no observó ninguna planta reproductiva bajo dosel. Sin embargo, había hecho un estudio preliminar en el bosquecito Yao Yao y encontró que ahí en ese otro sitio había una bajísima proporción de árboles que estando bajo dosel alcanzan el estado reproductivo. Entonces lo fijamos en 5 árboles cada 1000, o sea que es una tasa muy muy bajita. Igual este es un número en la matriz que según los datos sería 0, ¿no? Porque si ella no observó plantas reproductivas bajo dosel, este valor que sería la proporción de árboles que están no reproductivos bajo dosel que pasan al estado reproductivo debería ser 0. Pero no hay ningún elemento para suponer que ese número es 0. O sea, es 0 en el área de estudio. Entonces lo que hicimos es, sobre todo porque la matriz se nos volvía reducible, entonces supusimos que era un valor muy bajito, de 5 milésimas, pero bueno, después vamos a ver qué pasa con ese supuesto, ¿no? Ese no es un cero, yo no sé si se acuerdan que la vez pasada les hablé de los ceros estructurales, que son ceros que son obligatorios en el digrafo. Por ejemplo, la probabilidad de que si una persona hoy tiene 10 años, el año que viene tenga 20, es un cero estructural. Es imposible que haya un paso en un año, en un paso de categoría de menos de 10 a más de 20, ¿no? Entonces esos son ceros estructurales. Hay otros ceros que son un artefacto de los datos de campo, porque en realidad esto es que justo cuando fue a muestrear en estos 5 años, no encontró esto, pero no es que no existan, ¿no? Entonces hicimos este supuesto adicional de que existía la posibilidad, aunque con una probabilidad muy baja, que un árbol no reproductivo bajo dosel alcanzara el estado reproductivo. Y también encontró plantas muertas bajo dosel. Entonces, con el mismo criterio anterior, supuso que la tasa de mortalidad de las plantas no reproductivas bajo dosel era del 1%. Entonces, ¿qué datos tenía Karen? Ella tenía un censo de todos los árboles presentes en el área de estudio, a los cuales con un método creo que es como un taladrito, les midió la edad. Entonces pudo reconstruir, o sea, ella tenía una distribución de las edades de los árboles desde lo que ella llamó los árboles fundadores, que fueron plantados en el año 55 por Otto Meiling. Entonces, esos árboles fundadores dieron lugar a una dispersión natural a través de las semillas de las plantas reproductivas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Reconstruyó para atrás el año de establecimiento de los árboles reclutados espontáneamente. Estos ya los tenía, los cuadraditos son los fundadores, ¿no? ¿En qué año se establecieron? Contando los anillos de los árboles, sabe que por ejemplo, este árbol que está acá, o estos 18 árboles que están acá,
se establecieron, bueno, no sé cuándo, y alcanzaron el estado reproductivo en 2010. Entonces, lo mismo hizo con los no reproductivos. Entonces lo que hizo fue construirse una tabla, como reconstruyendo para atrás en el tiempo, de cuántas plantas reproductivas había en áreas abiertas, cuántas plantas no reproductivas había bajo dosel y cuántas plantas nuevas aparecían en cada año. Eso lo hizo contando lo que hay ahora y mirando los anillos de crecimiento de este árbol. Este método tiene la desventaja, si uno quiere, que todo está subestimado, porque uno encontró, supongamos, en 2010 hay 2 plantas nuevas, quizás hubo muchas más, y que justo sobrevivieron esas 2, ¿no? Lo mismo la supervivencia está subestimada, porque son los que sobrevivieron en este muestreo, digamos, los datos que ella puede reconstruir de este muestreo, que es lo que pasó ahí, o sea que podrían ser inclusive mayores estos valores de supervivencia y de producción de nuevas plantas. Entonces, lo que hicimos, como no sabíamos estas nuevas plantas dónde aparecieron, asignarlas proporcionalmente a las áreas abiertas y a bajo dosel según el valor del área que teníamos en ese momento. Entonces se construyó una matriz de proyección que esta tiene una característica un poquito distinta de las que yo les había contado en la clase pasada, porque todo el proceso reproductivo está en las 2 primeras filas, que es cuál es la probabilidad de que una planta adulta produzca una plántula en área abierta y cuál es la probabilidad de que una planta adulta produzca, no es probabilidad, perdón, es una tasa. ¿Cuál es la tasa per cápita? O sea, por planta adulta. ¿Cuál es la cantidad de plántulas nuevas que aparecen bajo dosel y en áreas abiertas? Y esta diferencia está relacionada con la disponibilidad de sitio. O sea, el área abierta, acuérdense que era el 15% del área de estudio, mientras que el área bajo dosel era el resto, ¿no? El 85%. ¿Qué hay en el resto de la matriz? Esta es la probabilidad de que una plántula que se estableció en un área abierta pase el estado reproductivo. Y esta es la probabilidad de que una plántula que está bajo dosel pase el estado reproductivo. Este cero que hay acá, este cero que aparece acá, es un cero estructural. Porque una planta que está bajo dosel tiene una probabilidad 0 de mudarse a un área abierta. Una plántula que está en un área abierta tiene una probabilidad 0 de mudarse a un sitio bajo dosel. O sea, la planta donde se estableció se queda. Estos 2 también son ceros estructurales porque una plántula que germinó, una planta que se estableció, una plantulita que se estableció este año, no va a alcanzar el estado reproductivo el año que viene. O sea que estos 2 ceros son ceros estructurales. Y lo mismo las pasadas para atrás. En este modelo no hay retrocesos, porque es un modelo que combina estado reproductivo con edad. Entonces, el valor del autovalor que corresponde a esta matriz es un 1,0367, que significa que año a año la población de estas plantas se incrementa en un 3,67%. El autovector que corresponde a este autovalor, que es el autovector en la estructura estable, tiene estas proporciones. ¿Esto qué significa? Que de cada 100 árboles hay 2 son plántulas en área abierta, 11 son plántulas en bajo dosel, 5% de individuos no reproductivos en áreas abiertas, 56% de individuos no reproductivos bajo dosel y 26% de plantas adultas. Es decir, que entre los individuos no reproductivos bajo dosel y individuos que pueden tener, como dije hoy, hasta 30 años, y los individuos reproductivos en áreas abiertas, estamos casi sobre el 80% de la población concentrada en estas 2 categorías. También calculamos el vector de valores reproductivos, que dice que las plántulas no reproductivas en áreas abiertas y las plantas adultas
tienen un potencial aporte al crecimiento poblacional del 47% en el primer caso y del 114% en el segundo caso. Porque son plantas, imagínense que cada una de estas bolitas tiene 6 semillas y que las semillas tienen una viabilidad del 80%. Si ustedes tienen presente este árbol, no sé, deben ser cientos de miles de semillas que produce cada individuo adulto. Debe estar el dato en alguna parte. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos las sensibilidades, como les conté la semana pasada, el lunes, con R, y encontramos que el valor mayor de sensibilidad es este, que es la probabilidad de que un árbol que está ubicado bajo dosel alcance el estado reproductivo, que es un número que nosotros en la matriz lo supusimos, porque este dato no lo teníamos, es un número inventado. Entonces nos resultó preocupante que un número que nosotros inventamos, que es que 5 de cada 1000 árboles que están establecidos bajo dosel alcancen el estado reproductivo por año, justo sea el número que es aquel al cual la tasa de crecimiento poblacional es más sensible. ¿Eso qué significa desde el punto de vista del problema? Que si uno modifica un poquitito esto, cambia mucho el lambda, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué hacemos con esa sensibilidad, o sea, ¿para qué sirve mirar la sensibilidad? Segundo, está la supervivencia de los adultos en su clase de adultos, y tercero, la producción de plantas, la reproducción, que es el número de promedio de plantas, de plántulas que se establecen en áreas abiertas por cada planta adulta o planta reproductiva que hay. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente: recalculamos lambda modificando este valor, que era un valor inventado, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a cambiarlo a este valor y vamos a ponerlo desde 0 para adelante. Nosotros habíamos puesto 0,005. Lo agrandamos y lo achicamos hasta 0. Cuando llegamos, incluso llegando a 0, encontramos que lambda sigue siendo más grande que 1. O sea que ese valor que nosotros habíamos supuesto dentro del modelo influye en la tasa de crecimiento, pero no afecta el hecho de que la población esta está creciendo de todas maneras. De hecho, lo que encontramos fue que si lo reducíamos 10 veces, es decir, que en vez de 5 cada 1000, fueran 5 cada 10.000 los árboles que se vuelven reproductivos estando bajo dosel, lambda pasa de 1,03 a 1,027, o sea, menos del 1% disminuye la tasa de crecimiento poblacional, que estaba en 3,67 y ahora estaría en 2,75. O sea que solamente logramos reducir esa tasa de crecimiento poblacional en menos del 1%, como dije recién, en el 0,88%. Y la población sigue creciendo. Pero una cosa que fue muy interesante fue que si en vez de achicarla, la agrandábamos, es decir, que si en vez de 5 plantas cada 10.000 individuos lo llevábamos a 10 plantas cada... Perdón, 5 plantas de cada 1.000 individuos, lo llevábamos a 10 plantas cada 1.000 individuos, la tasa de crecimiento poblacional aumentaba casi al 6% por año. Es decir, que este es un cuello de botella para la tasa de crecimiento poblacional. Y ahora vamos a ver en qué casos esto se vuelve un problema. Después, otra cosa que hicimos fue disminuir simultáneamente estos dos valores, que sería evitar por todos los medios que las plantas no reproductivas bajo dosel se vuelvan reproductivas y disminuir la supervivencia de plantas adultas. Y logramos pasar la lambda por abajo de 1, recién haciendo una disminución simultánea de estos dos valores del 4,75%. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hace uno para reducir esto y reducir esto? Esto es talar árboles y esto es eliminar plantas que estén bajo dosel.
Con respecto a las elasticidades, encontramos que el valor mayor de elasticidades está ahí, en la supervivencia de plantas adultas, que es el proceso demográfico que más contribuye al 76% a la tasa de crecimiento poblacional, y que el resto de los procesos están distribuidos en las otras categorías, que en realidad es casi nada. El 2% del crecimiento poblacional, el 2 del 3% del crecimiento poblacional está asociado con el proceso de reproducción, y los procesos de supervivencia y de crecimiento son también de muy bajo valor, ¿no? Bueno, eso es lo que acabo de decir. Y todos los procesos demográficos que están involucrando a plantas que no reproductivas solamente constituyen el 20% de la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, la conclusión que sacó Karen de este análisis fue que como esta especie es capaz de establecerse y de sobrevivir en condiciones de sombra sin alcanzar el estado reproductivo, el problema se constituye en que el 56% de la población está en ese lugar y esperando las condiciones ambientales adecuadas para florecer y fructificar. ¿Qué son esas condiciones adecuadas? Son que haya algún disturbio que modifique las condiciones de luz, por ejemplo, la caída de un árbol, que puede caer en el invierno por la nieve, o la tala, o la apertura de caminos. Eso hace que los individuos que están suprimidos bajo el dosel, que con un montón de años, pueden alcanzar en muy poquito tiempo el estado reproductivo. ¿Esto qué hace? Aumentar el número de frutos, entonces consecuentemente se aumenta la dispersión, porque los pajaritos se los comen, especialmente los zorzales, los habrán visto ahí, y eso aumentaría los focos de invasión, porque se me pasó la mano. Entonces, lo que se propone a partir de esto es una estrategia de manejo, que consiste en eliminar los individuos del sotobosque, o sea, detectar tempranamente los individuos establecidos en el sotobosque, eliminarlos y erradicar individuos con técnicas que eviten precisamente el aumento de la disponibilidad de luz en este ambiente. Bueno, con este ejemplo les quería mostrar otro ejemplo que utiliza un modelo determinístico en base a unos datos que no parecían a priori adecuados para esto, porque uno no tiene probabilidades de transición de los datos que uno tomó en el campo, sino que es una fotografía de los individuos que hay ahora con sus edades, y de ahí se fue reconstruyendo la estructura de edades para atrás. Y me quedaba para contarles esto, y con esto no voy a dar muchos resultados de esto, sino que voy a mostrarles cómo se hizo nada más el modelo. Voy a mostrarles cómo se hace, cómo se incorpora la variabilidad ambiental en un modelo de poblaciones. Tenía preparado otro, pero para no llenarles la cabeza de información les voy a contar uno solo. Como les conté, en los modelos estocásticos, una misma entrada en el modelo puede producir resultados variables, y hay involucrados no solamente el azar y la incertidumbre, sino también variaciones en los parámetros que son producto de, como les voy a contar ahora, de la respuesta de los organismos a variaciones en algunas condiciones ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno, en vez de tener un valor de fecundidad, como dijimos hoy, que era un promedio de 3 crías por hembra y todas las veces vale 3, uno tiene una distribución, entonces, que tiene promedio 3 y tiene esta pinta. Entonces uno, cada vez que el modelo pasa de una unidad de tiempo a la unidad de tiempo siguiente, este número varía alrededor de 3, pudiendo valer un poquito más, un poquito menos que 3, según una función que tiene esta pinta. O, por ejemplo, hay una disponibilidad de un recurso, como puede ser el agua,
y una supervivencia asociada a la disponibilidad de recursos, asociada a través de una función. Entonces, si uno tiene el valor del recurso, uno puede estimar cuál sería la supervivencia, por ejemplo, de una plántula, de una planta juvenil, o no sé, de una cría, lo que sea, de acuerdo a la disponibilidad del recurso. O podría ser, por ejemplo, en vez de una disponibilidad de recursos, la densidad poblacional. La densidad poblacional podría regular determinados parámetros poblacionales como la supervivencia también o la reproducción. Entonces, al aumentar la densidad, este parámetro podría ser decreciente. Entonces, uno podría, en cada unidad de tiempo, calcular cuántos individuos hay y calcular cuál sería la supervivencia dada por esta función o por la función que sea, de acuerdo a esa densidad. Por ejemplo, ¿no? Para poner ejemplos. Entonces, las matrices tienen los parámetros variables. Esa sería una forma. La forma que les voy a contar ahora es otra forma. Como les conté, hay dos tipos de estocasticidad que uno puede involucrar en un modelo. Una es la que se llama ambiental, que es la que dije recién, que es la respuesta del organismo varía según una variable. Acá en el ejemplo es de acuerdo a la precipitación, la cantidad de plántulas que germinan es mayor. Y después la que se llama estocasticidad demográfica, que tiene que ver con respuestas individuales, digamos. Si yo pongo, supongamos en un experimento de invernadero, pongo 100 bandejas con 10 semillitas con el mismo régimen de riego, voy a tener en algunas bandejitas van a germinar 9, en otras 8, en otras 10, en otras 5, en otras 4, qué sé yo. Y eso tiene que ver con cuestiones intrínsecas del organismo, que son particularidades de la especie, qué sé yo, la viabilidad de las semillas, bueno, y otros montones de cosas. Entonces, lo que les voy a contar es un modelo demográfico de una planta en un ambiente temporalmente variable. Lo que vamos a tener acá va a ser el ambiente, que varía en dos características de las que infinita que puede tener, y la demografía de la planta variando en ese sistema. El que les voy a contar es este, que es el de Fabiana imbricata, y el que no les voy a contar es este, que es el de Senecio bracteolatus. Si un día tienen ganas, tiempo y están aburridos, me piden y se los cuento fuera de horario de clase, porque es interesante. Hicimos un estudio con 3 plantas y ahora les voy a contar por qué. En realidad el problema para el cual se hace este estudio tiene que ver con que en el mundo los pastizales ocupan el 40% del área libre de hielo y se usan para producción de forraje, para cría de ganado, y están relacionados con el ciclado de nutrientes, biodiversidad, actividades recreativas, etc. Pero si uno mira el mapa del mundo, bueno, en Argentina es el 70% de la superficie continental, especialmente utilizada para la cría de ganado, pero si uno mira el mapa del mundo, todos estos puntitos azules son registros, estudios, donde los pastizales están siendo invadidos por arbustos. ¿Qué es esta arbustización? Es un aumento en la cobertura de especies arbustivas, o sea, especies leñosas, que normalmente no son consumidas por el ganado, en ambientes que antes estaban dominados por pastos, que son usados para la cría de ganado precisamente. Entonces esto se transforma en un problema. Justamente porque al aumentar la superficie del terreno ocupada por arbustos, disminuye el valor productivo del pastizal, ¿no? Como unidad de producción. Y después hay algunas otras cosas que están relacionadas con la fisonomía del paisaje, la biodiversidad y otras cosas más, que, bueno, en las cuales no voy a ahondar. Entonces, lo que se vio es que la dinámica de esta población de esta volví a volver para atrás un poquitito. Esta problemática está relacionada con diversas especies de arbustos que tienen una dinámica invasora en estos pastizales. Entonces, nosotros hicimos un estudio con 3 arbustos, con Fabiana imbricata, que es, ahora les voy a contar más en detalle algo de su vida y obra, Senecio bracteolatus, que es una planta que ni Fabiana ni Senecio se las come el ganado. Entonces,
espacio ocupado por estas plantas es un espacio perdido para el desarrollo de pastos, que es lo que come el ganado. Y molino, que es este que está acá, es una planta que sí se la come el ganado, pero es un problema porque le da gusto feo a la carne, ¿no? Y estas tres plantas que nosotros elegimos lo que tienen es una respuesta diferente de las plantas al efecto del fuego. Fabiana imbricata no rebrota por fuego, Senecio bracteolatus rebrota en un 60-70% y Mulinum rebrota el 100% de las veces. Y en algunos casos las semillas se ven estimuladas en su germinación con respecto a condiciones que brinda el fuego, ¿no? Principalmente humo y calor. Bueno, lo que se vio con esta especie en particular es que, en general, ¿no? Digamos, la dinámica de esta población está relacionada tanto a cuestiones propias de la biología de la especie, como por ejemplo cuál es su estrategia de regeneración por fuego, como factores externos como pueden ser la abundancia o déficit de precipitación o la presencia de ganado o el fuego. De todas estas cosas nosotros elegimos la precipitación y la presencia de fuego. Y el estudio se hizo en la estancia San Ramón, saliendo por la ruta 23 de Diraguapi hacia Pilcanilleu, a unos 30 kilómetros de acá de Bariloche. Esta es una foto vieja, ahora la ruta le pasa por adentro. Y estudiamos esta planta. Esta planta tiene, bueno, ¿cuáles son los pasos que seguimos para analizar este modelo y para obtener resultados? Primero había que ver cuál es la información disponible acerca de esta especie y generar la información que faltaba. Segundo, hay que estudiar el ciclo de vida de la especie para poder definir categorías dentro del ciclo de vida y definir qué parámetros hay que estimar para meter en el modelo, qué son los parámetros, los elementos de la matriz y de qué manera esos parámetros varían según las condiciones ambientales. Después hay que generar un código que permita la realización de las simulaciones, que eso se puede hacer con R o se puede hacer con cualquier otro lenguaje de programación, y después uno analiza distintos escenarios de interés. ¿Cuáles son esos escenarios de interés? Son los ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si aumenta la frecuencia de fuego? ¿Qué pasaría si aumentan las primaveras lluviosas? ¿Qué pasaría si se toma una política de supresión de fuego, por ejemplo, o al revés, tomar la política de dejar que se queme? Bueno, entonces, ¿qué se sabe de esta planta? Es una planta que esto está desactualizado. Cuando yo hice este PowerPoint, que fue hace un par de años, el árbol más viejo que habían encontrado era 142 años, ahora encontraron uno, no es un árbol, es un arbusto, ¿no? Uno de 162. Tiene la particularidad de que no rebrota por fuego, es decir, que el fuego mata las plantas adultas, juveniles y las plántulas. A los 6 años ya es reproductiva y rara vez, dado que son tan viejos, se observan árboles muertos por razones ajenas al fuego. Y forman matorrales ahí a la mitad de la ladera, no sé si se ven este dibujito por acá, todo esto es un matorral de Fabiana imbricata. Y producen muchísimas semillas. No sé si son, me acuerdo si son 200.000 o 2 millones de semillas por adulto. Lo que sí tienen una característica de que son muy difíciles de germinar. Pero el grupo con el que yo hice este trabajo es un grupo que lleva años, tipo desde el año 91, estudiando esta planta y otras plantas de la estepa patagónica. Justo en una primavera posterior a un incendio donde llovió un montón, aparecieron cientos de miles de plantulitas. Todo este pastito que se ve acá son plántulas de Fabiana imbricata. Y rara vez se encuentran plántulas en los matorrales, lo cual hizo suponer, y de ahí salió una tesis de licenciatura, de que había alguna cosa, alguna característica propia de esta planta que hacía que no
no reclutara nada de la misma especie en el matorral, ni tampoco cerca de eso, en primaveras normales, que es decir, con una precipitación media, o en primaveras secas, si no hubo fuego. Es decir, que existía la hipótesis de que esta planta se ve estimulada por el fuego para la germinación, pero que no solo eso, sino que aparte necesita una primavera particularmente lluviosa. Entonces, como se vio eso, que la tasa de reclutamiento, porque la mortalidad no es un problema, porque una vez que la planta se estableció, no la mata nadie. El fuego la mata. Entonces, una vez que la planta está establecida, el único cuello de botella acá es la tasa de reclutamiento. Entonces, lo que se vio es que se ve afectada tanto por la presencia de fuego como por la abundancia de precipitación. Y esto hace que, como los parámetros demográficos varían según las condiciones ambientales, por lo menos si hay más lluvia o menos lluvia, la cantidad de plántulas va a cambiar. Esto nos llevó a pensar en que necesitábamos darle un tratamiento estocástico al modelo, no un tratamiento determinístico, porque no va a ser la misma matriz todas las veces. Entonces, lo que hicimos fue partir el ciclo de vida en 4 categorías. Las plántulas del primer año, que son estas plantitas que están, pena que no hay una referencia, pero eso es el capuchón de una virome, que se establecen durante la primavera, y los censos se hicieron en diciembre, así que son las plantulitas que uno encuentra cuando uno va en diciembre que germinaron esa primavera. Después las plántulas del segundo año, que ya están más ramificadas, que tienen más de una ramificación, que son las que pasaron un invierno. Los juveniles, que ya pasaron 2 inviernos, tienen de 2 a 5 años. Y los adultos reproductivos, que son las plantas de más de 5 años, que las supusimos a todas reproductivas. Y la unidad de tiempo que usamos en este modelo, como creo que ya dije, es de 1 año. Entonces, el ciclo de vida es plántulas del primer año, plántulas del segundo año, juveniles y adultos. Como estas 2 categorías duran, esta P1 y P2 duran 1 año cada una, acá no hay un rulo posible, o sea, la plántula que está este año, el año que viene, o está en la categoría que sigue o se murió. Lo mismo, las plántulas del segundo año, el año que viene, están en la categoría juvenil o se murieron, pero existe la posibilidad de que un juvenil permanezca juvenil, dado que acá hay plantas de 2 a 5 años, o que un adulto se permanezca adulto, dado que acá están las plantas de más de 5 años y vimos que hay plantas hasta de 160 años. Entonces, ¿qué parámetros hay que estimar para armar este modelo? Este modelo, ¿qué nos va a llevar? Nos va a llevar a una matriz de 4x4, donde van a estar estos alfas, que van a estar en la subdiagonal principal, que es la probabilidad de pasar una categoría a la otra. En la diagonal principal va a haber un número distinto de 0 acá en el elemento 3,3 y un número distinto de 0 en el elemento 4,4, y va a haber un único elemento en la primera fila distinto de 0, que es esta tasa de reproducción de los individuos adultos, que es cuántas plántulas se generan por individuo adulto de un año al año siguiente, que es K. Bueno, la cuestión es que nosotros, como ya les mencioné, supusimos que la precipitación de primavera y la presencia de fuego en el verano, primero viene el fuego en el verano y a la primavera siguiente hay una precipitación de primavera, influyen en estos procesos. ¿De qué manera? La precipitación de primavera, por ejemplo, influye positivamente en la supervivencia de plántulas de un año al año siguiente. Si hay un año muy seco, las plantas se mueren. Pero el fuego de verano, acá hice algo mal, me parece. El fuego de verano, acá debería ir un menos, ¿no? Porque el fuego de verano mata a las plantas. Lo que sí afecta positivamente el fuego de verano es a la producción de nuevos individuos, ¿no? Bueno, la precipitación siempre es buena para la planta que ya está establecida, nunca es mala, digamos, si la precipitación aumenta, las probabilidades de supervivencia son mejores, pero la presencia del fuego disminuye todos estos procesos porque el fuego mata los individuos ya establecidos. Pero sí en realidad está bien que la flecha vaya a esta, porque va a esta palabra, ¿no? Va al establecimiento de plántulas, pero el establecimiento está dado por este proceso de acá, por el K sub A. Bueno, entonces lo que hicimos fue definir 4 estados ambientales posibles, que serían
que en el verano haya habido un fuego seguido de una primavera húmeda, que en el verano haya habido un fuego pero la primavera siguiente sea una primavera normal, que en el verano no haya habido fuego y sin embargo sí haya habido una primavera húmeda, y que en el verano no haya habido fuego y que la primavera sea normal a seca, ¿no? O sea, partimos las primaveras en húmedas y el resto, y los veranos con fuego sin fuego. Eso nos permitió definir 4 estados ambientales. Y estos estados ambientales se suceden unos a otros con una probabilidad condicional, como les voy a contar en esta hora. ¿Qué es esta probabilidad condicional? Es una matriz de probabilidades. Es, ¿qué hay acá? ¿Qué hay en el lugar este de acá? ¿Cuál es la probabilidad de que si este verano hubo fuego y la primavera que sigue fue una primavera particularmente húmeda, el año que viene haya un fuego y la primavera sea particularmente húmeda? ¿Qué hay acá? La probabilidad de que si hubo fuego y fue húmeda, el año que viene sea una primavera sin fuego y con precipitación normal a seca. Esta matriz que está acá, estas probabilidades se calcularon en base a 2 números. Uno es la ocurrencia de un evento El Niño, que para esta zona produce primaveras húmedas, que ocurre una vez cada 4 años más o menos. Y también con la frecuencia de fuego. La frecuencia de fuego para la zona se estima en unos 30 años, una vez cada 30 años. Entonces lo que hicimos nosotros fue variar estas probabilidades según la frecuencia de fuego. Acá, en este ejemplo que les muestro, es de un fuego cada 20 años. Y lo hicimos desde un fuego por año hasta la exclusión total de fuego. Entonces obteníamos esta matriz de transición de estados ambientales. Esta es una cadena de Markov, es una matriz de probabilidades, si uno suban por columnas da 1, que son las probabilidades de pasar de un estado a todos los demás. Y bueno, lo más frecuente que ocurra es que, si hubo un fuego, es muy probable que el año que viene no haya fuego, y si hubo una primavera normal, sin fuego y normal, que el año que viene sea igual, es casi el 50%. Entonces nos quedaba estimar todos los parámetros del modelo poblacional relacionados con estas variables. Entonces, ¿qué se hicieron? Mediciones a campo, ensayos en invernadero, lo que se hizo fue establecer distintos niveles de riego para ver cuánto germinaban estas plantas con menos y más agua, y también experimentos in vitro que tienen que ver con la presencia de humo y calor en las semillas. Y en base a eso, lo que se hizo fue, para cada estado ambiental, armar una matriz de proyección. ¿Qué es esta matriz de proyección? Es una matriz que tiene la probabilidad de que una plántula del primer año pase a la categoría plántula del segundo año en la condición si se quemó en el verano y estuvo húmedo, o sea, con condiciones de presencia de fuego y humedad. Lo mismo para condiciones de presencia de fuego y humedad poca o baja, para años sin fuego, con más precipitación y menos precipitación. Y lo que hicimos fue combinar. Creamos unas secuencias a partir de la matriz de proyección de estado de años. Estos son años. Acá dice, este año es sin fuego y de precipitación normal. Año que sigue, sin fuego y precipitación normal. Año que sigue, con fuego y precipitación normal. Año que sigue, sin fuego y precipitación normal. Y así generamos una secuencia de años, de características de los años, relacionadas con esta matriz de proyección, de transición de estados que les mostré, ¿no? O sea, partimos con una condición inicial y generamos un vector muy largo de transición de estados partiendo desde cualquiera, ¿no? Y lo que hicimos es que esta secuencia variara entre 5.000 y 40.000. Después nos dimos cuenta que no hace falta tanto. Lo bueno de estos modelos es que permiten estudiar... sí, decime, Lara. Sí, me di cuenta que era para mí. Sí, 2 tiempos para atrás. Ahí. Más, ahí.
no. Ahora te cuento cómo. No es un producto de matrices. Acá creamos una matriz para cada estado ambiental. Esto sería, bajo estas condiciones, a ver si logro, si entendí lo que me estás preguntando. Lo que hicimos acá fue decir, si hubo un verano con fuego y la primavera es húmeda, la primavera que sigue es húmeda, por cada planta adulta, por ejemplo, va a haber 408 plántulas nuevas. Y va a sobrevivir el 37% de las plántulas 1, el 32% de las plántulas 2, los juveniles se van a quedar en un 26% en su categoría y el 13% va a pasar a adultas y demás. Esto es un modelo determinístico para este conjunto de condiciones. Lo mismo hicimos con el resto de los conjuntos de condiciones. Entonces, ¿qué hicimos después? Y acá viene el modelo estocástico. A cada uno de estos estados, cada uno de estos que está acá, es alguno de estos, ¿no? FH, FN, SH, SN. Y a cada uno de estos le corresponde su matriz. Entonces, ¿qué hicimos? Arrancamos con una condición inicial cualquiera, porque en realidad después lo que se demuestra es, como hicimos en los modelos anteriores, que eso es independiente de la condición inicial. Arrancamos, supongamos, con 100 plántulas, 100 juveniles y 100 adultos, y lo que hicimos fue ir multiplicando el vector de estado por esta secuencia de matrices, por la matriz que le corresponde a este estado, por la matriz que le corresponde a este estado, por la matriz que le corresponde a este estado. Entonces el vector de estado va cambiando de una unidad de tiempo a la unidad de tiempo siguiente según la matriz que le toca, según el estado ambiental que viene en esta secuencia. No sé si con eso contesté tu pregunta. Bueno, sigo y cualquier cosa me decís. Entonces, ¿para qué sirve esta secuencia de acá? Para hacer un orden. Es una multiplicación de matrices al final. ¿Pero qué matrices? Las matrices que están dadas por esta secuencia que sale de la matriz de transición de estados, porque esta matriz de transición de estados nos permite decir si el estado hoy está en esta condición, cuál es la probabilidad de que esté en esta otra condición en la unidad de tiempo siguiente. Entonces uno lo que hace es ejecuta la matriz de transición de estados y obtiene un nuevo estado, con una probabilidad directamente. Si yo sé que la probabilidad de que si este año estoy en este estado, el año que viene esté en este mismo estado era del 43%, entonces tiro un número al azar y si cae más chico que 43 está bien y si cae más grande que 43 no está bien. Entonces yo voy generando esta secuencia de estados. Es como si yo mirara una tira larga de años y cada año es clasificado según el estado en el que se encuentra. A cada uno de esos estados le corresponde una matriz de proyección del modelo de la planta, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue usar para una secuencia de matrices que viene dada por esta secuencia de estados y proyectar una población arbitraria inicial. A partir de eso, bueno, ¿qué hicimos? Eso lo hicimos para frecuencias desde la exclusión de fuego hasta un fuego por año, y calculamos una cosa que se llama tasa estocástica de crecimiento de la población, que es un análogo al autovalor de la matriz. Lo que pasa es que como esto no es una matriz, sino que es un producto larguísimo de matrices, este número no es un autovalor propiamente dicho, ¿no? Como nosotros sabemos calcularlo cuando hacemos el determinante de la matriz menos lambda por la identidad. Pero uno puede calcular con este modelo una cosa análoga al autovalor y una cosa análoga al autovector. ¿Qué encontramos? Y eso les cuento esto y ya con esto termino. Encontramos que para fuegos, frecuencias de fuego
de una vez cada 4 años hasta una vez cada 150 años, la población se mantiene creciendo, porque la tasa de crecimiento poblacional es más grande que una. Es decir, que se está produciendo un proceso de arbustización por esta planta. Y tiene un óptimo, la tasa de crecimiento poblacional, para un incendio cada 6 a 10 años. Cuando los incendios ocurren cada 6 a 10 años, la tasa de crecimiento de esta población es máxima, considerando que esta frecuencia de primaveras húmedas es más o menos una vez cada 4 años, ¿no? Entonces, como conclusión general de este trabajo es que tiene que ver con los pronósticos de El Niño Oscilación Sur, que dice que para el noroeste de la Patagonia se va a incrementar la frecuencia de estos eventos, el Niño y la Niña. Esto va a significar en los periodos El Niño, primaveras húmedas, en los periodos La Niña, veranos secos y con más tormentas de rayos. Y no importa si hay más o menos fuego, siempre va a haber más Fabiana imbricata, ¿no? Entonces, lo que se observa acá es que es necesario ver qué pasa no solamente con el resto de los arbustos dominantes en la estepa, sino también qué pasa con la interacción de estos arbustos con los pastos, ¿no? Y que finalmente esto es un sistema productivo, digamos que la invasión por arbustos es un problema. Bueno, yo con esto ya terminé. Astrid los está esperando. Voy a parar acá, a ver cómo hago acá.